En este vídeo se hace un análisis de los ritos o rituales dentro de los cultos, considerados como actividades en las que renace la conexión con lo divino, fuera de actividades cotidianas, tales como actos festivos e incluso lúdicos, que se repiten de forma periódica y que simbolizan esta conexión con lo sagrado, representado por los mitos, y que al actualizarlos, muestra la relación profunda que guardan estos últimos con la religión y la magia. Hola, yo soy Margot Tessa y esto es Explorando el Conocimiento Oculto. Bienvenidos. Cuando las cosas están ausentes o no se las puede ver ni tocar directamente, entonces se las alcanza por el camino indirecto. Se trata de buscar el intermediario que sustituya el objeto investigado. Con la matemática es fácil comprender esto. Hay fórmulas abstractas con signos simbólicos que sustituyen al ausente. Estamos hablando entonces de un conocimiento indirecto que nos lleva a la abstracción, que es la utilización de conceptos. El hombre ha ido desarrollando esto igual que la imaginación con el empleo de símbolos. Cuando esto ha ocurrido, ha llevado a una mayor humanización del hombre. El símbolo representa lo ausente. La representación es una reactualización que permite hacer de nuevo presente lo ausente. Es la imaginación la que permite el desarrollo de la facultad de la representación. Esto ocurre con el mito, el cual es absoluto en cuanto al orden cósmico o a acontecimientos primordiales de carácter sagrado. Los actos de los dioses son sagrados, pues recuerdan el origen. Es un universo sagrado frente al mundo profano de los hombres. Para acceder a ese orden sagrado, se rememoran a través de ritos desde los cuales se crean lazos con la sacralidad y revelaciones divinas. Tales rituales no son potencias creadoras, sino procesos dinámicos repetitivos de la acción divina del origen. En tal sentido, el rito cumple la función de sacralizar la vida de los hombres y hacer del tiempo narrativo sagrado, a través de un culto, un retorno al origen, al instante mágico divino que dio origen al cosmos. Y con esta explicación previa se debe entender primero qué es el culto. El culto es una forma de mostrar devoción, respeto o veneración hacia alguien o hacia algo que se considera divino y se hace a través del rito o ritual. Los cultos entonces están compuestos por ritos o rituales. En las religiones, el culto comprende una serie de ritos, manifestaciones y celebraciones religiosas como forma de homenaje a una divinidad, una persona o un objeto con características divinas o sagradas, como un santo o una reliquia. Un culto religioso puede incluir oraciones y plegarias, sacrificios como el ayuno. A nivel personal, el culto religioso sirve a una persona para manifestar y relacionarse con la deidad. A nivel social, el culto religioso se relaciona con la idea de comunidad y de crear y fortalecer la idea de grupo. La manifestación de esta devoción, que se expresa hacia el exterior, se denomina exotérica. El ritual constituye el nexo que articula los mitos con las prácticas religiosas. Las relaciones entre mito y rito aparecen tratadas por diversos autores, entre ellos Malinowski, quien explica las profundas imbricaciones que poseen entre sí mitos y ritos. Esto debido a la conexión íntima entre el mito y los cuentos sagrados de una tribu, por un lado, y por otro, sus actos rituales, acciones morales, organización social e incluso actividades prácticas. Si bien los cultos están compuestos de ritos, no todos los ritos conforman un acto litúrgico, esto es, un culto público celebrado en el seno de una iglesia. Por lo que aquí se considera al rito en sentido de vehículo del culto, siendo el mito el que fundamenta al mismo tiempo al culto y a la manifestación ritual de este. Ahora bien, antes de tratar los nexos que vinculan mito y religión, se hace necesario precisar qué entendemos por religión y por iglesia. Durkheim postula que la principal característica de la religión es la división del mundo en dos planos, sagrado y profano, los cuales se excluyen mutuamente. Esto significa que las cosas sagradas son aquellas protegidas y aisladas por las prohibiciones. Las cosas profanas, aquellas a las que se aplican las prohibiciones y que deben permanecer a distancia de las primeras. En tal sentido, las creencias religiosas son representaciones que expresan la naturaleza de los dioses y la Iglesia es el grupo social cohesionado que practica o realiza los ritos o rituales propios del culto regido por dichas creencias religiosas.
Haciendo claro lo anterior, se puede analizar los puntos en común y las diferencias que no son muchas con respecto a la magia. Debemos detenernos en este punto, con el fin de no generar confusiones respecto de la consideración de los términos mito, magia y religión. Como sabemos, las relaciones entre magia y religión han generado profundas controversias, principalmente en torno a la distinción o similitud de ambas. Durkheim considera que la principal característica diferenciadora de magia y religión radica en que la magia persigue fines utilitarios y su objeto no es el de vincular a los hombres entre sí. Al contrario, la religión es inseparable de la idea de comunidad de fieles. El sacerdote tiene fieles, en contraste con el mago o hechicero que lo que tiene son clientes. Además, los mandatos mágicos, tabúes o interdictos poseen implicaciones materialistas y utilitaristas, a diferencia de las prohibiciones religiosas que provienen del respeto que inspira lo sagrado. Esto es, en las prácticas mágicas se da la inconveniencia, pero no el sacrilegio o el pecado. Sin embargo, magia y religión no se diferencian entre sí en lo que respecta a sus creencias y ritos, ni tampoco en las potencias o divinidades a las que invocan. Los seres a los que el mago invoca, las fuerzas que pone en actividad, no solo son de la misma naturaleza que las fuerzas y seres a los que se dirige la religión, muy a menudo son exactamente los mismos. Pero si bien magia y religión pueden diferenciarse en función de su consideración social, cabe señalar que eso solo es posible en aquellas sociedades donde se distinga claramente entre ambas, y no es precisamente este el caso de las sociedades arcaicas. De otro lado, cabe señalar que la idea de asimilar magia y religión suele provocar una suerte de aversión en la cultura occidental, porque pensamos que la religión es la expresión simbólica de nuestros ideales morales supremos, mientras que consideramos a la magia como un agregado bruto de supersticiones. Si se admite cualquier afinidad con la magia, la creencia religiosa parece convertirse en mera credulidad supersticiosa. Por otra parte, el carácter de nuestro material antropológico y etnográfico hace extremadamente difícil separar los dos campos. Para Casirer, los mitos y ritos constituyen la escuela del hombre arcaico, tanto respecto de su iniciación en el orden como de la actualización de su capacidad de concentración. Y esto es importante porque así lo que el hombre consigue con la magia es la concentración máxima de sus esfuerzos, y es que tal cual, la técnica de la magia requiere una concentración intensa y según las tradiciones, si no se ejecuta en el orden debido y de acuerdo con las mismas reglas invariables, falla en sus efectos. En este aspecto, se puede decir que la magia representa la primera escuela por donde tiene que pasar el hombre primitivo. La cuestión radica no tanto en una diferenciación de géneros como en una consideración de actitudes humanas que subyacen a ambas. La distinción que trata la cultura occidental entre religión y magia vincula a la primera, la religión, con una actitud pasiva, una actitud de desconfianza en las propias fuerzas, sumisa, y a la segunda, la magia, con una actitud activa, dominadora, de confianza en el propio poder, confianza en que la acción humana compele al mundo a ser un mundo determinado y organizado. Una vía de superación del problema consiste en considerar a ambas actitudes, pasiva y activa, como propias y peculiares de todo pensamiento mágico religioso. Nótese incluso en nuestra cultura la coexistencia de la religión con cierto tipo de magia denominada magia blanca. Según Casirer, lo que no debe hacerse en ningún momento es atribuir una actitud exclusivamente pasiva al pensamiento mágico religioso. Si esta descripción de la religión contiene alguna verdad, no nos ofrece más que la mitad de ella. En ningún campo de la cultura se puede pensar que una actitud de la más baja postración pueda constituir un impulso genuino y decisivo. No puede surgir ninguna energía creadora a base de una actitud enteramente pasiva. En este aspecto, hasta la magia debe ser considerada como un paso importante en el desenvolvimiento de la conciencia humana. La fe en la magia constituye una de las primeras y más fuertes expresiones del despertar de la confianza del hombre en sí mismo. Entonces, cabe entender que ambas actitudes, tanto la dependencia de la divinidad como también la conciencia de la posibilidad de, mediante acciones humanas, comunicarse con ella, se dan cita en el pensamiento religioso.
Desde un principio, la religión ha cumplido con una función teórica y otra práctica. Contiene una cosmogonía y una antropología. Se debe recordar que la cosmogonía contesta a la cuestión de los orígenes del mundo y la antropología contesta a los orígenes de la sociedad humana. De este origen derivan los deberes y las obligaciones del hombre. Los dos aspectos no se distinguen rigurosamente, se hallan combinados y fundidos en ese sentimiento fundamental que hemos tratado de descubrir como el sentimiento de la solidaridad de la vida, fuente común de la magia y de la religión. Y esto es expresado de forma grupalmente activa mediante el ritual que los mitos fundamentan. Según Malinowski, los mitos son el credo de los ritos. Esto significa el conjunto de creencias, su codificación, lo que sustenta y conforma el ritual. Los hombres que celebran la festividad, que practican sus danzas mágicas, se hallan fundidos entre sí y con todas las cosas de la naturaleza. No se hallan aislados. Su alegría es sentida por el conjunto de la naturaleza y participada por sus antepasados. Han desaparecido en el espacio y en el tiempo. El pasado se ha convertido en el presente y ha retornado el tiempo original y primordial. Como vemos, mitos y creencias mágico-religiosas confluyen en los rituales y la relación entre mitos y praxis ritual es íntima y profunda. Según Durkheim, el rito no es otra cosa que el mito puesto en acción. Y es justamente en el rito donde se evidencia el carácter que posee de escuela de la comunidad. Toda una serie de modelos, de actitudes y de comportamientos que se encuentran presentes en las fiestas rituales, desde la educación del sentido del ritmo, coordinación y ejecución hasta la autoexaltación del grupo social. El rito en ejecución es, ante todo, acto que expresa, pero aquello que expresa en primer lugar es a sí mismo. El culto y el ritual poseen un aspecto que entronca con el juego. Si admitimos, como el autor Huizinga, que el juego es, en sí, un acto lleno de sentido, esto es, que no recibe su significado en función de su utilidad, ni tampoco de la descarga de energía vital que pueda conllevar. Según Jensen, otro autor que lo ha estudiado, habla de que en el rito el aspecto festivo de las celebraciones rituales imprime a estas actividades un sello propio y peculiar. El carácter festivo del acontecimiento reviste la mayor importancia porque los contenidos de vivencia en una fiesta son distintos de los cotidianos. Las verdades míticas solo se revelan en una atmósfera de festividad. Su contemplación en un mundo no festivo, por ejemplo, su traducción a la lengua científica, los despoja de aquel brillo que constituye su vida propia. Para Jensen, los cultos satisfacen la humana necesidad de separarse de la esfera de lo cotidiano, aquello que se considera y se siente como un contenido esencial de la vida, para lo cual la comunidad lo representa y lo recrea, convirtiéndolo así en el núcleo de sus celebraciones solemnes. Esta necesidad no solo es el elemento agente de los cultos, sino también la garantía de su conservación y perpetuación en el seno del grupo social que los lleva a cabo. Huizinga encuentra en los cultos todas las características del juego y, según Jensen, pretende reducir el culto al juego de forma sistemática. Esto significa que las acciones humanas más sagradas serían juegos, según Huizinga. El juego es una lucha por algo o una representación de algo. Ambas funciones pueden fundirse de suerte que el juego represente una lucha por algo, o sea, una pugna a ver quién reproduce algo mejor. A lo que Jensen, concordando en este punto, añade que estos son los dos aspectos esenciales en los cuales se pueden describir los actos de culto, pero que, sin embargo, todos los juegos no son cultos. Así, los juegos no poseen la principal característica de los cultos, su carácter sacro de remitir a la creación, recreando de forma regular y periódica los actos primigenios de los hombres en el mundo. Y es por eso que Jensen realiza un análisis de las características que autores como Huizinga atribuyen al juego a propósito del rito cultual. La aportación de Jensen respecto de Huizinga consiste en el esclarecimiento de los presupuestos espirituales que subyacen al aspecto lúdico de los rituales. Estos presupuestos encuentran su apoyatura en la dimensión religiosa de apertura a lo sagrado de que gozan los ritos, cuestión que no se hace extensible a los juegos. Para Huizinga, por ejemplo, las principales características del juego son las siguientes. El juego es un acto libre,
no se ejecuta por mandato y no responde a intereses utilitarios. Escapa a la vida corriente, a la vez que delimita temporal y espacialmente su duración y contexto, esto es, dónde y cuándo son válidas sus reglas. Crea orden y es orden. Fomenta la asociación, tendencia a la formación de clubes. Fomenta la tendencia al disfraz, esto es, a la alteridad entendida como la posibilidad de ser otro. Por tanto, el juego en su aspecto formal es una acción libre ejecutada y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador sin que haya en ella ningún interés material ni se obtenga de ella provecho alguno, y que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y determinado espacio, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse del misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual, y todo esto puede ser aplicable al culto y a sus ritos, pero expresando siempre lo sagrado. El juego ritual adquiere su carácter sagrado precisamente por el hecho de ser el recuerdo de un proceso mucho más elemental del tiempo originario y un nuevo despertar de aquella conmoción. Y en aquel tiempo originario, creador, hubo de revelarse al hombre el verdadero mundo o aquella parte de él cuya esencia se representaba en los actos sagrados y no un orden ya elaborado por el hombre. Mientras el concepto del mundo que se reveló de esa manera siga conservando validez, vibrará aún en la repetición tardía un resto de aquel elemento creador, y precisamente este residuo es la característica principal del juego sagrado, que es aquel elemento espiritual que lo distingue del mero juego. Podemos decir, pues, que los mitos y los ritos participan de la característica fundamental de las religiones, la delimitación de un ámbito sagrado y la posibilidad de acceder a él desde el plano profano. Este ámbito sagrado tiene, al igual que el juego, una dimensión normativa, unas reglas, y además incide en las consideraciones sociales del espacio, porque el lugar consagrado está delimitado respecto de los lugares profanos, y del tiempo, porque se recrea el tiempo de los orígenes, un tiempo sagrado, social y lúdico. Como hemos visto, el ritual incluye aspectos lúdicos, aunque ello no implique la reducción del culto al juego. Sin embargo, son esos aspectos festivos los que nos permiten comprender mejor esa función de escuela que, según Casirer, cumple el ritual para las sociedades arcaicas. Esta cuestión, unida a la ordenación del tiempo mediante la institución de fiestas rituales periódicas, son los principales aspectos de los ritos que hay que destacar, siendo la base de las aportaciones del pensamiento mágico religioso al desarrollo de la conciencia del hombre. Existen ritos que discurren paralelos a la religión, como lo son los ritos funerarios, pero que no se consideran como culto por no ser reiterativos y recreativos, y es por ello que el culto fundamenta el rito, pero el rito no fundamenta el culto, lo cual significa que un culto está constituido por relaciones regulares entre lo profano y lo sagrado, y a su vez, esto se relaciona con la periodicidad de su ejecución. Según Durkheim, la característica principal y distintiva del culto consiste en este carácter periódico, esto es, su reiteración en fechas prefijadas en las que toda la comunidad se reúne en una gran cohesión social. Es el culto el que establece una periodicidad, esto es, una ordenación temporal, un calendario de celebraciones rituales que normativiza la vida social. Literalmente, Durkheim expresa: las divisiones en días, semanas, meses, años, etc., corresponden a la periodicidad de los ritos, fiestas y ceremonias públicas. Un calendario expresa el ritmo de la actividad colectiva al mismo tiempo que tiene como función asegurar su regularidad. Un ejemplo de lo anterior lo apreciamos en la traducción española del ensayo sobre las variaciones estacionales de las sociedades esquimales, un estudio de morfología social realizado por Marcel Mauss, donde evidenció que entre los esquimales en fechas determinadas por la comunidad, la vida de los clanes pasa de estar presidida por un sentido utilitarista en base al aprovechamiento y administración de los recursos naturales, esto es en un tiempo profano, tiempo individual y productivo correspondiente al verano, a estar bajo la unión anímica y espiritual en grupal comunión, que sería el tiempo sagrado, tiempo social y lúdico, que correspondería al invierno.
como lo prueba la construcción de los cashin o lugares de reunión en donde se celebran los rituales, reforzándose así la identidad colectiva mediante reafirmación grupal. Es importante entonces reconocer que los ritos son sacralizados por la divinidad, pero que pueden pasar por momentos o tiempos tanto sagrados como profanos. Conforman una dicotomía polar, esto es, polos que se definen mutuamente por oposición recíproca, lo cual es característico del pensamiento mítico. Esto significa pares de opuestos que forman una unidad, debido a que la noción de sagrado es un concepto abierto y universal. Por tanto, se presta la ambigüedad que representa el término sagrado. Esto significa que lo sagrado puede ser puro o impuro, junto con la posibilidad de purificación de lo impuro y de contaminación de lo puro. Así que lo puro y lo impuro no son géneros separados, sino dos variedades de un mismo género. La ambigüedad de lo sagrado reside en la posibilidad de tales transformaciones. Todo es dualidad. Para concluir, el rito es rememoración divina presente en encender el fuego, sembrar, cosechar y engendrar la prole. Los hombres, al ritualizar su vida, escenifican el momento primordial. Lo humano se refuerza en la medida en que se imita a los dioses y a los héroes, para conservar en la memoria la figuración sagrada de la que proceden y la integran a su vida. Es por ello que el ritual se encarga de recordar ese momento original en el que está instaurado el orden proveniente del mito. Es un modo de inmovilizar y sacralizar el mundo. He aquí la relación permanente con el pasado mítico. Como a los hombres no les es dado obrar con el tiempo, no transforman el cosmos, solo les queda la acción a través de la memoria por medio de la actualización, utilizando los ritos que conforman el culto de una religión o de la magia o de ambas en unidad, como fue en los inicios en las diversas culturas primitivas que nos precedieron. Agradezco enormemente a quienes han visto y escuchado este video con la mentalidad amplia que se requiere para comprender e incorporar conocimiento a través de una visión diferente, y que este tema sirva para que se estimule la curiosidad y se profundice sobre el mismo. Si te ha gustado el contenido, te invito a que te suscribas, le des like, comentes y compartas con quienes deseen, como tú, ampliar su visión más allá de las creencias internalizadas como dogmas, siempre con el ánimo de invitarlos a que cuestionemos todo y pensemos por nosotros mismos. Hasta pronto.